Hoy, bueno, felicidades a todas las que pudieron participar, lo han pasado bien, Dios les habló, les bendijo, les fortaleció. Así que las que no vinieron, apúntense para la siguiente, vale la pena cuando oímos esos testimonios, ¿verdad? Hoy quería compartirles algo que no puedo compartir porque es muy largo, así que voy a hacerlo en dos partes. Dentro de 2 domingos, el primer domingo del próximo mes, voy a predicar también de nuevo, así que terminaremos todo el tema. Pero lo que ocurre es que voy a usar una traducción que normalmente no se usa entre los evangélicos españoles y latinos. Ustedes saben que la mayoría usamos o usan la Reina Valera del 60, traducción de Reina Valera del 60, que es una traducción de los masoretas, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Claro, es una traducción que se hizo en el siglo XVI y aunque tenemos muchas versiones, la más que revisiones, pues la que más se usa es la de la revisión del 60, que también se revisó en el año 1960 y ya estamos en el 2024. Aparte de que las nuevas traducciones pues vienen más del texto Receptus, que es más importante. Así que vengan conmigo al Evangelio de Juan. Yo voy a leerles el texto en la traducción de Juan Mateos y Luis Choquel. Es la traducción española, pero de Juan Mateos. Y dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan de esta manera. Pueden seguirlos en sus textos. Algún tiempo después se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias. Solía seguirlo una gran multitud porque percibían las señales que realizaba con los enfermos. Subió Jesús al monte y se quedó sentado allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús levantó los ojos y al ver que una gran multitud se le acercaba, se dirigió a Felipe. ¿Con qué podríamos comprar pan para que coman estos? Lo decía para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de plata no bastarían para que cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús les dijo: haced que esos hombres se recuesten. Había mucha hierba en el lugar. Se recostaron aquellos hombres adultos que eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, pronunció una acción de gracias y se puso a repartirlos a los que estaban recostados, y pescado igual, todo lo que querían. Cuando quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que se han sobrado, que nada se eche a perder. Los recogieron y llenaron 12 cestos con trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los que habían comido. Aquellos hombres, al ver lo que había al ver la señal que había realizado, decían: ciertamente este es el profeta, el que tenía que venir al mundo. Y Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Hasta aquí la palabra del Señor. Todo el Evangelio de Juan es un relato con distintas, ¿cómo lo digo? Con distintas imágenes que pretenden sencillamente contarnos la historia del Antiguo Testamento, pero en relación con el Señor Jesús. Y aquí lo que se nos va a explicar en este texto tiene una semejanza completa. Yo le he llamado el pan del Éxodo, porque precisamente hay muchas referencias al Éxodo. Y el Éxodo que el Señor vino a traernos a nosotros y a todos los que quieren es salir de la tierra de esclavitud, es decir, salir del sistema de Egipto que esclaviza, salir del sistema de este mundo
que nos quiere controlar. Ya saben, ya lo hemos dicho muchas veces, en este mundo tanto tienes, tanto vales, ¿no? Pues ese es el sistema del mundo. Y el Señor viene a rescatarnos del sistema para que empecemos una vida nueva y diferente. Él vino a traer, dice las Escrituras, libertad a los cautivos. Él vino a hacernos libres verdaderamente, de tal manera que pudiésemos disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero Moisés no les dio totalmente la libertad, los sacó de la esclavitud, pero no les introdujo en la tierra prometida. Y el Señor vino a este mundo para rescatar un pueblo y llevarlos a poder vivir en la tierra prometida. La tierra prometida es donde las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y tenemos que entenderlo y asimilarlo. Vamos a mirar este pasaje un rato para que podamos comprenderlo mejor. Algún tiempo después Jesús se fue al otro lado del mar. ¿Recuerdan? Moisés los llevó al otro lado del mar y les hizo cruzar el mar rojo. Y aquí le está diciendo, los llevó al otro lado del mar de Galilea, Tiberíades. Está usando los dos términos, tanto el término judío, Galilea, el mar de Galilea, pero también usa el término gentil, el término de los paganos, Tiberíades, porque había una ciudad al lado que era Tiberia. Entonces, está usando los dos términos porque el Señor viene a traer libertad no solamente a los judíos, no solamente al pueblo de Dios, sino también a los que eran paganos. Y quiere llevarnos y hacer que crucemos ese mar. Él hace esta traspolación. Juan está usándolo y dice, cruzaron al otro lado del mar de Galilea, Tiberíades. Le da los dos nombres porque Él viene a traer libertad tanto al pueblo de Israel como a los gentiles. Solía seguirle una gran multitud. Lo más interesante de esta salida, salió que realizaban, porque le seguían porque el Señor hacía milagros, sanaba enfermos. Pero el Señor está tratando de mostrarnos en esta transferencia, de este marcharse al otro lado, que su propósito es que entendamos, dice Juan, el punto de partida de el éxodo del Señor nos saca de la antigua tierra prometida para que nosotros dejemos la esclavitud. Y la esclavitud, los israelitas en aquel tiempo ya no eran esclavos, supuestamente, aunque estaban bajo el poder de Roma, pero estaban esclavos de los conceptos del templo, esclavos de la ley, esclavos de los rituales, de las ceremonias, y vivían toda una formalidad que los tenía atados a normas, a ritos, a reglas. Y el Señor está tratando de sacar a su pueblo de la vieja tierra prometida para llevarlos a una tierra nueva de provisión. Y esa tierra es la tierra de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Primero se nos menciona también no solamente que cruza el mar, dice, subió Jesús al monte y se quedó sentado allí con sus discípulos. El monte se nos menciona un montón de veces. Moisés subía al monte para estar en comunión con Dios, o Elías también. Aquí ahora se nos dice que se va al monte, pero se sienta allí con sus discípulos. Y el monte en las Escrituras siempre nos habla de la esfera divina, nos habla de la residencia de Dios, el lugar alto. Nos habla de la atmósfera que hay en ese lugar, que es el amor de Dios. Y Jesús se lo lleva con ellos al monte y se sienta con ellos allí. En otros textos dice en una colina, en un monte pequeño. Y el propósito del Señor con todos sus discípulos es que nosotros le acompañemos al monte y entremos en la atmósfera. Recuerdan que
No, Juan no lo cuenta, pero los otros evangelios dicen que el Señor se llevó a alguno de sus discípulos, lo llevó al monte y allí se transfiguró delante de ellos. Pues el propósito de ese monte es que cada uno de nosotros podamos estar como pueblo, como discípulos, juntos ante la presencia del Señor y la presencia de Dios. Porque Él es la expresión del Dios invisible. En pocas palabras, llevarnos al otro lado, sacarnos del sistema del mundo para poder primeramente estar con Él y experimentar la atmósfera del reino, experimentar su presencia, tener comunión, tener intimidad. Si nosotros un día levantamos la mano y dijimos, yo quiero seguir a Jesús, y nos quedamos allí plantados, todavía nos hace falta, y yo hablo por mí, no estoy acusando a nadie, pero yo creo, yo necesito más subir al monte y estar con el pueblo de Dios, con los hermanos, y estar en su presencia y percibir la atmósfera que se plantea allí. Bueno, algunos cuando subieron dijeron, Señor, nos quedamos aquí, te hacemos una tienda de campaña. Algo había allí cuando se está en la presencia del Señor. Y el salir de Egipto, o el salir del sistema de esclavitud, del sistema del mundo, para estar en comunión y en la presencia del Señor, junto con otros discípulos, es lo que nos fortalece a la hora de las dificultades. Es lo que nos da aliento a la hora de enfrentar los conflictos. Dice que Jesús se fue con el monte de Jesús sentado allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Es que la Pascua representa la salida de Egipto, ¿recuerdan? Estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Lo único que él era el Cordero Pascual verdadero, como dijo Juan el Bautista. Y entonces está interrelacionando Juan todo esto para decirnos que de repente Jesús levantó los ojos. Él le dice también a sus discípulos, alzad los ojos y mirad los campos que ya están listos para la siega. Si el Señor alza los ojos y el Señor mira a las multitudes, está esperando que sus discípulos también miren a las multitudes y ver que los campos están listos para la siega. Que hay mucha gente todavía que tiene que venir a formar parte del reino, y si nosotros no somos ese polo de atracción, pues no vendrán. Mirad y ved. Y el Señor alzó los ojos y vio que venía una gran multitud. Y entonces, al ver la gran multitud, le hace una pregunta a Felipe. Felipe, tenemos que estudiar algún día la vida de Felipe. Felipe era el auténtico judío. Él creía, él cumplía, él seguía las normas, el respeto. Y el Señor le hace una pregunta. Dice Juan que le preguntó, ¿con qué podríamos comprar pan para que coman estos? Le decía para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que iba a hacer. El Señor también puso a prueba a Israel cuando lo sacó de Egipto. No porque no supiera lo que tenía que hacer, sino para ver su fidelidad, o si había producido ese rescate de la esclavitud, había producido un sentido de vida. Y este Felipe, me parece a mí que en esta ocasión el Señor se quedó un poquito descontento. Felipe le contestó, 200 denarios. En otras traducciones dice, el salario de 8 meses de un hombre no sería suficiente para darle un trozo a cada uno. No un pan, sino un trozo de pan a cada uno. Porque Felipe estaba siguiendo al Señor, pero todavía no se había liberado de la manera de pensar del sistema del mundo. Y todavía nos ocurre mucho a nosotros que cuando vemos una imposibilidad, es que hace falta dinero, es que no hay recursos, es que es imposible, no podremos, hace falta el salario de 8 hombres para que 8 meses trabajando para poder pagar algo de pan. Y miren, en la iglesia todavía
Somos muchos los que tenemos esa manera de pensar. Si no hay recursos, no se hace. Pero el propósito del Señor al preguntarle era para desafiarlo. Intenta ver con otros ojos. No estás ya en el sistema del mundo, estás en el sistema del reino. En el sistema del mundo lo que tanto tienes, tanto vales, pero en el reino de Dios lo que eres es lo que vales. No eres un hijo de Dios, no estás caminando conmigo. No has visto ya la obra que estoy haciendo. Los cojos andan, los ciegos ven y el evangelio es predicado a los pobres. ¿Cómo va a decirme que no tenemos dinero suficiente? Que hará falta un montón de meses para juntar una cantidad para poder hacer algo. Aquí salta Andrés. Andrés siempre sale con sus ideas un poco inocentes, ¿verdad? Pero aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Como dice Andrés, pues eso... Los demás pensarían, Andrés siempre con las ocurrencias del hombre simple. Pero ¿saben por qué da estos detalles Juan? Los panes de cebada. Tiene 5 panecitos de cebada y 2 peces. ¿Saben por qué? Porque los panes de cebada hacen alusión a el milagro que Eliseo, Segunda de Reyes 4, 42 al 44, él cuenta que vinieron 100 hombres y a la casa de Eliseo y no había con qué comer. Y Eliseo le dice, dale de comer. ¿Pero dónde voy a sacar yo esto? Le dijo el criado. Eliseo respondió, dales de comer porque así ha dicho el Señor, no faltará ni sobrará de nada. Y con unas pocas trozos de pan comieron los 100 que estaban allí. Y era, dice la Escritura, panes de cebada. Y ahora cuando aquí Juan menciona los panes de cebada, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. ¿Se imaginan ustedes el desafío que el Señor está haciendo a la iglesia? 5 panes para dar de comer a una multitud. Cuando hicieron después cuenta, resultó que eran 5,000 personas. Hoy hay una proporción exagerada de diferencia, de 5 a 5,000. Pero el Señor está queriendo desafiarnos. No es importante que falten 200 denarios para poder comprar el pan que hace falta. No. Felipe estaba pensando en la economía del dinero, que es lo único que él comprendía. No hay solución, no se le puede dar de comer. Pero un momento, si el Señor está presente, si el Señor está allí presente realmente, con 5 panes pueden comer 5,000 hombres. ¿Alguien dice amén? Cuidado que la mentalidad del sistema nos atrape y seamos de los que decimos, no se puede, es imposible, no tenemos dinero. Iglesia, nosotros pertenecemos al sistema del reino y tenemos que pensar con la mente del reino. ¿Saben lo que hace el Señor? Les dice, haced que se recuesten, haced que se recostaron, haced que esos hombres se recuesten. Y había allí mucha hierba en el lugar. ¿Qué significa esto? Del verso 10. Comer recostado era propio de hombres libres. Los esclavos no comen echaditos en la hierba. Era propio de hombres libres. ¿Recuerdan cómo, vamos a buscar un versículo, cómo comieron la Pascua aquellos que eran esclavos iban a ser libres esa noche? La libertad de la primera Pascua, de
Dice Éxodo 12:11. ¿Alguien me lo lee? ¿Alguien tiene ahí su Biblia, Éxodo 12:11, para ayudarme? A ver quién lo encuentra antes. ¿Cómo comieron los? Los esclavos tuvieron que comer de pie, preparados para salir corriendo y comerlo apresuradamente con ya los zapatos puestos. ¿Por qué? Porque estaban huyendo. Pero aquellos que son invitados a la mesa del Señor van a tomar el pan y dice que se recuesten, que no pasa nada. Ellos son libres, yo los he traído, los llamo a libertad. Y por lo tanto, como libres, no son esclavos, pueden relajarse y sentarse y esperar. No el maná que caía del cielo, sino recibir algo mejor que el maná, que era el pan que Él les iba a dar. Pero primero es el milagro físico. Y el Señor les dice el texto que Él... Había mucha hierba. Bueno, también el concepto de la hierba es un ejemplo de fecundidad, de fertilidad. El Salmo profético, el 72:16, dice que en el reino venidero todo será fecundo y todo será fértil. Lo que antes Juan llamaba multitud, vemos aquí en el verso 10, ahora empieza a llamarlo hombres. Primero se dice, venía una gran multitud, pero ahora personaliza. Cuando nosotros estamos dentro del reino, no somos multitud, somos individuos que el Señor ama y que el Señor quiere bendecir. Por lo tanto, Juan ya no empieza a hablar, cuando el Señor les va a ofrecer su pan, ya no empieza a hablar de la multitud. El Evangelio de Juan dice, había unos 5,000 hombres y todos se sentaron allí. Jesús toma los panes y pronuncia una acción de gracias y se puso a repartirlos a los que estaban recostados y pescado igual, todo lo que querían. ¿Saben eso qué significa? 5,000 varones, múltiplo de 50. Y tenemos, bueno, no voy a entrar ahí, pero la idea de que Dios tiene un pueblo y ese pueblo puede ser satisfecho. Dios tiene provisión. La acción de gracias, más que nada, bueno, vamos a hablar de números, pero la acción de gracias introduce dentro del relato a un nuevo personaje. Es al Dios creador, a quien Jesús llama Padre, y da gracias al Creador por lo que va a hacer. No por lo que ya ha hecho, sino por lo que va a hacer. Y ora y da gracias, no por la multiplicación del pan, sino gracias por lo que nos has dado. Y empieza a repartir y no se acababa de repartir y no se acababa. Y comen 50 y 500 y hasta 5,000. ¿Por qué? Porque se multiplicó el pan y los peces todo lo que quisieron. Lo que hay que entender de este milagro sobrenatural es que lo que Dios está dando no es solamente un regalo natural, físico. Lo que Él está dando es una expresión del amor del Padre por el ser humano, que dio a su Hijo, que es el verdadero pan, para que nosotros podamos ser libres y tener vida eterna. Pero claro, estos hombres no entienden lo que es el propósito de Dios. La expresión del Padre es dar pan, pero ese pan es la vida de Jesús. Él mismo más adelante veremos que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Entonces, tenemos que entenderlo porque el Padre está tratando de decir con ese milagro, a través de su Hijo, os estoy dando mi amor. Pero si no entendemos que Dios nos ama, ¿cómo vamos a poder hacer cálculos espirituales? ¿Cómo podemos hacer cuentas de denarios? No, tenemos que asumir que el mejor regalo es ser generoso y nuestro Dios es un Dios generoso. Y cuando nosotros captamos el mensaje y empezamos a ser generosos también, porque el que le sigue tiene que andar en sus pisadas, porque el que dice que ama a Dios tiene que vivir como Jesús vivió. Y cuando nosotros empezamos a descubrir que nuestro Padre es un Padre generoso y que todo lo que hace es simplemente la expresión de su amor, entonces empezamos a cambiar nuestra manera de percibir la realidad. Y este es todo el propósito del Señor. Os he sacado del sistema del mundo para que vosotros viváis en el sistema del reino. Porque el reino de Dios está entre vosotros, pero a veces ni nos enteramos. Y no solamente que viváis en el sistema del reino, sino que además penséis como Cristo piensa. ¿Hace falta pan? ¿De dónde? Claro, le hizo la pregunta a Felipe, pero era para ver si Felipe estaba siendo transformado. Y todavía su mente estaba en el sistema antiguo. Pero cuando uno entiende cuán amor tan grande nos ha tenido el Padre, que nos ha dado a su Hijo, entonces, ¿saben lo que ocurre? Empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Y a veces no tenemos nada. Bueno, pero en el sistema del reino es otra cosa. Un mendigo le dijo a Pedro, dame una monedita, estoy paralítico. Y tú vas a entrar al templo a adorar, dame. Y Pedro echa mano. No tengo nada, pero lo que tengo sí te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese se levantó. ¿Por qué? Porque el Señor estaba a través de él, ministrando a un pobre personaje que no sabía nada más que pedir. Y cuando nosotros empezamos a percibir la realidad de que el Señor tiene que transformar mi manera de pensar, porque no puedo seguir pensando, tenemos, no tenemos, hay mucho, hay poco. Cuando somos generosos, la primera iglesia lo entendió y algunos vendían sus propiedades y la traían y ponían los dineros a los pies de los apóstoles y nadie decía tener suyo propio nada porque entendían que el Padre es generoso y si yo doy, pues me quedo sin nada. Ese es el sistema del mundo. Pero si yo doy en el sistema del reino, nadie puede ganar a Dios en dar. Y el que da al pobre, dice la Escritura, le presta a Dios. Y cuando nosotros entendemos que lo que Dios quiere es que a través del dar expresemos el amor de Dios, como Él nos dio a su Hijo y expresó su amor dándoles cosas materiales. Pero hay un problema. La iglesia, no digo esta, pero la iglesia en términos generales, nos hemos acostumbrado a venir y pedir a Dios por las necesidades materiales. Señor, me falta dinero. Señor, ayúdame en esto. Señor, cúrame la enfermedad. Señor, sana al hijo de mi vecina. Y venimos siempre por lo material. Cuando realmente lo que el Señor está diciendo, quiero que vengas para recibir más de mi amor. Lo material es la expresión del amor de Dios. El pan era la expresión del amor de Dios. No era algo portentoso. De hecho, después cuando, lo veremos quizá la semana próxima, cuando el Señor le dice, yo soy el pan de vida, algunos le dicen, pero tú no haces cosas portentosas. Moisés hizo que lloviera pan del cielo. Porque entendieron que estaba diciendo yo soy el Mesías. Y entonces haz cosas llamativas. Y el Señor, no.
No os dio Moisés el pan del cielo. Mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre ya jamás. Y si no lo entendemos, pues entonces estamos siempre viniendo al Señor, ayúdame, dame, déjame, permíteme, Señor, te necesito, Señor, me hace falta esto, lo otro. De hecho, la gente que comieron todo ese pan, el Señor no quiso que se desperdiciara nada, ¿recuerdan? Le dije, recoger los pedazos para que no se desperdicie. Y recogieron 12 cestas llenas. 12 es el número que representa a Israel. Porque ahora ya no hay diferencias, pero hay también para Israel. El pan que desciende del cielo también es para los judíos. Pero tenemos que entender algo. Si yo estoy siempre detrás del Señor para buscar que me dé algo, y está bien pedir, Él ha dicho pedid y se os dará, y otras veces dice pedid y en mi nombre, además. Pero si solamente busco lo material, no estoy creciendo en el reino, porque lo material se quedará aquí algún día, o me soluciona el problema durante un momento, o de una situación, o de una enfermedad. Pero el propósito del milagro es que entendamos, Dios me ama y es mi proveedor. Dios es generoso, yo tengo que ser generoso. Dios tiene una voluntad perfecta para mi vida y es que yo siga siendo transformado a la mente de Cristo y que siga siendo transformado a su imagen y semejanza, que para eso me hizo nacer para una esperanza viva. Por lo tanto, tengo que dejar que Él cambie mi manera de pensar. Tengo que dejar que Él cambie mi manera de actuar y sobre todo de entender el favor de Dios. El favor de Dios no son los pequeños detalles que tiene contigo cada día, porque si tuviésemos que dar gracias a Dios por todo, imagínate, cada vez que respiras es un milagro de Dios, porque si quitase el oxígeno por 3 minutos, te asfixiaría y seríamos como peces fuera del agua. Hasta el aire que respiramos le pertenece. Y si entendemos que todo lo que recibimos de Él es por amor, entonces lo único que tengo que hacer es amarle y servirle. Señor, tú me amas y tú me das, pero si hasta lo más importante, que es la propia vida, me la das, el propio aire. Si has hecho un milagro completo en mi vida y me llamaste de vivir en esclavitud a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y me llamaste del sistema del mundo para que anduviese conforme a las normas del reino. Si el Señor quiere liberarnos de la esclavitud, de la liturgia, de la esclavitud, de las reglas, de las normas, de las leyes, para andar en libertad. Y si me tengo que poner de rodillas, me pongo de rodillas. Si me tengo que levantar, me levanto. Y si el Señor me dice salta, salta, porque en el reino no hay límites. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5:5. Y entonces, si Él ya ha derramado su amor, tengo que empezar a aceptarlo y a darle gracias. Y tratar de que otros también lo reciban. Yo no entendía eso de ser generoso como algo que es parte del reino. No sé ustedes, pero a mí me ha costado. Y saben que el Señor enseñaba al que te pida, dale, y no les pide que te lo devuelva. Si te lo devuelven bien, pero no le pidas que te lo devuelva. No hace mucho, Él habló en mi vida y me dijo, y un hermano viene y me dice, ¿me puedes prestar? No sé, cuando alguien empieza a prestar 2.500 euros.
Como si, no sé, a lo mejor tengo apariencia de rico, pero no lo soy. Pero el Señor me hizo recordar que yo tengo una cajita donde guardo un poquito todos los meses para los imprevistos. Los imprevistos son las cosas que usted no espera que puede pasar. Y mira, pues a veces hace falta tener dinero al momento. Y si ahí tienes dinero. Y yo, bueno, déjame que lo piense. Pero no lo pude pensar, tampoco lo pude hablar con mi mujer. Si le digo a mi mujer, pues vamos a prestar dinero, y dice, ¿tú estás loco? Pero el Señor me dice, tienes que dárselo. Es un siervo de Dios. Y le dice que lo contara 2.500 euros. Yo te lo voy a devolver. Bueno, espero que sí. No tuve que pedírselo ni una sola vez. Pasaron un par de meses. Pero vino y me lo devolvió. Y el Señor me enseñó que el ser generoso es parecernos un poquito más a Él. Y si tú puedes ser generoso con los demás, no retengas. Sé generoso. Sobre todo para la familia de la fe. Sobre todo para invertir en el reino. Sobre todo para que los panes se multipliquen. Porque las bendiciones materiales vienen cuando hay una actitud espiritual. Compartir es extender el amor de Dios a otros. Se lo repito, compartir es extender el amor de Dios a otros. Porque el Señor podía haber dicho, pues 5 panecillos para acá, yo me como un pescadito y vosotros coméis el otro, y yo me como 3 panes y vosotros apañaros con 2. Pero no, Él lo ofreció al Padre y le dijo, gracias por lo que vas a hacer. Y repartió y comieron 5.000 hombres. Porque Dios es generoso y todo lo que Dios hizo fue simplemente mostrar que Él ama a través de Jesús. Y si nosotros aceptamos esto, ¿saben qué va a pasar? Dice el texto del verso 12. Cuando quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos recoger los trozos. Cuando quedaron satisfechos. ¿Usted sabe el trabajo que tiene que costar dejar satisfechos a 5.000 hombres sin contar las mujeres que había? Pero todos estaban satisfechos, todos estaban llenos. Habían comido pan, habían comido pescadito y estaban llenos. Y de lo que sobró recogieron 12 cestas. El propósito de Dios al expresar su amor a través de Cristo es que nosotros estemos satisfechos y que otros se beneficien también. A veces cantamos, el Señor es todo para mí. Pero bueno, ya a veces ya yo cuido cuando canto lo que se dice a la ligera o no. Sí, es el todo, pero el todo es aquello que no excluye nada, ¿verdad? Todo es aquello que no excluye nada. Y si no excluye nada, significa que Él es el todo. ¿Saben? Esta gente, bueno, el Señor cuando se dieron cuenta que era alguien que podía hacer maravillas, pues querían cogerlo y nombrarlo rey. Vamos a hacerlo rey. Y el Señor se volvió a traer al monte. Los discípulos, al ver que él rehusaba ser nombrado rey, ¿qué hacemos aquí? Además se va al monte, cogieron la barca y se volvieron otra vez para su tierra, desencantados. Pero el Señor se acercó a ellos, llegada la noche, se acercó y estaban en medio de una tormenta. Y vieron que Jesús se acercaba andando sobre las aguas. Y empezaron a temblar de miedo. Lo habían abandonado.
Pero el Señor se vuelve a acercar a ellos. A veces los problemas materiales nos hacen alejarnos del Señor porque parece que no me entiende o que no me ama o que no me quiere. Y entonces viene la tormenta, la tiniebla controla la oscuridad sobre el mar. Pero el Señor se acerca y les dijo: yo soy, no temáis. Y cuando Él va a subir a la barca, resulta que ya estaba en la otra orilla. Ya habían llegado. De repente, otro milagro. Y el Señor vuelve a la barca con ellos. Amados, el Señor está diciendo: no temas, yo soy. En medio de la tormenta, ¿no habéis visto la provisión? En medio de la dificultad, ¿no habéis visto la provisión? Es el amor de Dios el que nos da todo. Y entonces tenemos que decirle: Señor, sube a la barca. Sube a la barca con nosotros. Aunque te hayamos dejado atrás, sube otra vez. No solamente, claro, el Señor no quería eso de popularidad, ni aspiraba a ser, pues, otro rey. No, porque su reino no era de este mundo. Porque su reino es el reino eterno. Y tenemos que empezar a pensar, a actuar y a vivir como lo que somos. Hijos del reino. Y como hijos del reino tenemos derecho a pedir cuando nos hace falta, claro que sí. Pero no es lo material lo más importante que Dios nos puede dar. Lo más importante que Dios nos puede dar es formar parte de la nueva gente, de la gente que vive en la tierra prometida, de la gente que está segura de que el Dios que les ama, el Dios que puede hacer milagros, y si no lo hace, es porque tiene mejores planes que los nuestros. Pero nos atreveremos a decir: Señor, confiamos en ti, esperamos en ti. La liturgia, las normas, las reglas, los mandamientos ya no tienen importancia. Lo importante es que les sigamos. La gente que comieron los panes y los peces, más de 5,000, también cogieron la barca y se fueron al otro lado, porque viendo que no estaba, si no se había montado la barca, pues entonces, vámonos también. Y cuando llegan, ¿cómo llegaste aquí? Y el Señor les dijo, ya lo vamos a ver la próxima semana: me buscáis porque comisteis pan. Me buscáis porque comisteis pan. Buscáis lo material. Pero si nosotros buscásemos también lo espiritual, encontraríamos y tendríamos la revelación que el Señor quiere darnos para el tiempo que estamos viviendo. Y uno se podrá gozar en medio de la tribulación, porque lo que ocurre en este tiempo no es que Dios se ha olvidado de nosotros, sino que Dios está llevándonos a madurar. Venga lo que venga, pase lo que pase. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo nada, pero lo tengo todo. No sé mucho, pero tengo sabiduría divina. No puedo reclamar nada para mí, pero es que mi Señor tampoco reclamó nada para sí. Se dio, y si yo aprendo a darme y a dar, estaré creciendo a la imagen de Jesús. Me pareceré un poco más a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podremos decirle: Señor, queremos ese milagro? No el milagro de recibir más pan. Sabemos que nos has bendecido muchas veces, de muchas maneras, y los bienes materiales lo hemos recibido cuando tú has provisto. Pero queremos el milagro de entender y de percibir con claridad que todo lo que viene es una expresión del amor de Dios para mi vida.
Lo que recibimos materialmente es una expresión del amor de Dios para nuestra vida. Pero Él realmente lo que busca es que subamos al monte con Él. Los discípulos cogieron la barca, pero nosotros a veces también la cogemos. Entendamos que tenemos que subir al monte y estar allí. Si no quieres ser rey, vale, pero eres rey en mi corazón para siempre. Vamos a orar. Nosotros te necesitamos. Entendemos que tú has enviado al Espíritu Santo para trabajar en nuestra vida y para transformarnos completamente a tu imagen. Pero ese Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Ayúdanos a entender que hay un Padre que nos ama. Señor, ayúdanos a comprenderlo y grabarlo a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que las imposibilidades del sistema del mundo no puedan prevalecer sobre nuestra comprensión de la realidad del reino, porque tú eres el Rey. Aunque no aceptaste ser Rey de los judíos, sino Rey de este universo, tú eres el Rey del universo. Y aceptamos, Señor, que tienes derecho sobre aquellos que te siguen y han decidido identificarse contigo. Por eso oramos. Cambia nuestra manera de pensar. Ayúdanos a mirar con ojos de fe. Ayúdanos a oír tu palabra con oídos abiertos. Ayúdanos, Señor, a abrir el corazón como tú lo hiciste, para otros y sobre todo para ti. De tal manera que empieces a obrar y se pueda ver en nosotros la transformación que quieres hacer. Transfórmanos a tu imagen cada día más. Renuévanos para que el viejo hombre vaya secándose y el nuevo hombre pueda ir desarrollándose en nosotros. Que tu vida, Señor, se pueda manifestar a través de aquellos que hemos decidido aceptar el regalo del Padre. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos y rogamos que apliques a nuestra vida la enseñanza de poder salir de la esclavitud y participar de la nueva Pascua. De ti, de tu pan. Por eso oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una canción antes.